amigos y amigas de la academia que nos escuchan en este conversatorio que vamos a tener en la Academia Puertorriqueña de Legislación y Jurisprudencia en torno a un nuevo prólogo que ha hecho el académico correspondiente Joel Colón Ortiz sobre la obra de don Luis Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Constitucional, obra que fue publicada en 1949. Se trata de un esfuerzo que está haciendo la academia en una iniciativa promovida por nuestro presidente Antonio García Padilla, quien se ha dado la tarea de rescatar estas obras importantísimas del quehacer jurídico puertorriqueño y estableciendo un prólogo, creando un prólogo nuevo, republicando, dando a conocer al país estas obras maestras. Me parece que esta obra en particular de don Luis Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Constitucional, escrita en 1949, pues es de una importancia particular. Sobre todo el giro que le ha dado nuestro prologuista, el doctor Joel Colón Ríos, en este nuevo prólogo a la edición de 1949. A mí me gustaría, si me lo permite, Joel, antes de comenzar inmediatamente a darle el prólogo, pues por supuesto recordarle a nuestras personas que nos escuchan, los juristas y amigos y amigas que nos escuchan, quién es el doctor Joel Colón Ríos, antes de hablar del doctor Luis Muñoz Morales. Porque a mí me parece que es muy importante que el país recuerde y reconozca que allá por tierras de Nueva Zelanda tiene un jurista puertorriqueño destacadísimo, que es académico correspondiente de nuestra academia. El doctor Colón Ríos tiene un doctorado de Oxford Holt Law School de New York University en Derecho, de una tesis dedicada al tema de la legitimidad en el Poder Judicial y el tema del derecho constitucional, la democracia y el poder constituyente. Joel también tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Toronto y su formación profesional de Juris Doctor en 1902 y de bachillerato es de la Universidad de Puerto Rico. Brevemente decir que a mí me parece que Joel, y me gustaría aprovechar, aunque ya ha estado con nosotros brevemente cuando lo incorporamos en la academia, de recordatorio de la magnitud del trabajo que está haciendo el doctor Colón desde tierras lejanas, allá en Nueva Zelanda. Y como poco a poco el doctor Joel Colón, quien es en actualidad un profesor asociado y decano asociado de investigación de la Universidad Victoria, allá en Nueva Zelanda, en Wellington, Nueva Zelanda, se está ganando un nombre fundamental, y ya lo tiene, en el derecho constitucional comparado en los Estados Unidos. Joel ya es el autor de por sí de varios libros, tiene 4 libros. Uno de ellos a mí me parece de una importancia extraordinaria y mundial, porque yo he visto este trabajo de Joel citado en el 2012 ya en muchísimos artículos de derecho en muchísimas partes del mundo, no solo Estados Unidos y Nueva Zelanda. Su trabajo, su libro titulado Weak Constitutionalism, Democratic Legitimacy and the Question of Constitutional Power, publicado en el 2002, ya hoy por hoy se considera una obra importantísima en todo el tema del poder constituyente tan y tan necesario y tan de moda en estos tiempos. Y por supuesto es autor de capítulos de más de 17 libros, ha participado en colecciones editadas, tiene más de 34 artículos de revista. Estamos ante un joven constitucionalista
que lo considero muy joven todavía, que cada vez va ganando estatura de orden mundial, desde mi perspectiva. Así que Joel haya dedicado y sacado su tiempo como académico correspondiente a repasar un libro de 1949 sobre Luis Muñoz Morales, pues me parece de particular pertenencia y mucho agradecimiento. Así que antes de entrar entonces de tema, bienvenido oficialmente, Joel, doctor Colón Río, y gracias por estar en este conversatorio. Muchas gracias, Carlos. Primero, gracias a ti y a la academia por esta amable invitación y de verdad que felicito a la academia y a su presidente por la iniciativa de publicar estos textos tan importantes y de también hacer el esfuerzo de identificar distintos juristas alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Puerto Rico, para preparar los prólogos. Me parece una idea excelente, y el hecho de que ahora esas obras estén accesibles a través de la página de la academia me parece una contribución importantísima. Y gracias también por esa introducción que me pareció así en extremo exagerada, y especialmente esa parte de joven. Pero muchas gracias de verdad, y para mí es un gusto estar aquí en el día de hoy. Claro que sí, nada exagerado, todo es meritorio porque tu calidad de trabajo pues es de reconocimiento mundial, y en la patria también, y cada vez tiene que conocerse más. Y lo de joven, pues evidentemente todo es relativo, ¿verdad? Todo es relativo, depende del color con que se mire, pero joven te ves y ciertamente lo vas a hacer de espíritu siempre. Voy a comenzar muy brevemente, Joel, antes de que entremos a lo que vinimos, pero yo creo que una de las cosas que debemos de hacer es recordarle a muchos de los que y muchas de los que nos están escuchando, pues quién fue el doctor Luis Muñoz Morales. Porque cuando uno empieza a mirar y repasar unas notas biográficas de este extraordinario jurista del siglo pasado y de los últimos 2 siglos, es decir, desde los tiempos del colonialismo español, que obviamente sobrevive y está en su esplendor después del colonialismo norteamericano, y muere justo en los comienzos, antes del establecimiento del Estado Libre Asociado de 1952. Bueno, pues me parece que es pertinente repasar unas notas. No sé, Joel, si tienes algunos comentarios sobre eso. Si no, yo tengo algunos otros, pero quizás quisieras comentar algo sobre eso. Sí, bueno, yo ahí lo que diría así muy brevemente sobre la biografía de Luis Muñoz Morales es que, por supuesto, fue profesor de Derecho Constitucional y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y decano en unos tiempos que me estoy seguro que fueron muy difíciles, de 1933 a 1937. Como dices, murió poco antes de la creación y el libro que estamos discutiendo, Lecciones de Derecho Constitucional, se publica poco antes de la creación del Estado Libre Asociado en 1952, lo cual en parte lo hace más interesante, porque como que abre una ventana hacia una mirada de ver el ordenamiento jurídico puertorriqueño a la cual no siempre tenemos acceso. De alguna manera, el pensamiento jurídico, particularmente en el derecho público, el derecho constitucional, y al menos cuando yo estaba en Puerto Rico, siempre se pensaba algo así como desde 1952, y cuando se miraba hacia atrás era un poco para... El enfoque casi siempre era en, digamos, en los casos insulares, en la manera en que el derecho público se organizó luego de la invasión estadounidense. Pero me parece que una de las cosas que hacen interesante al libro es precisamente el momento en que se publica, y ahí como me fui un poco a hablar más del libro que de Luis Muñoz Morales, pero si quieres añadir algo a su biografía, por favor. Ha hecho una síntesis excelente de los propósitos nuestros, pero una invitación al país y a quienes escuchan a repasar el trabajo
del doctor Luis Muñoz Morales, quien por supuesto no estudió Derecho en Puerto Rico. Su formación como jurista es una formación española. Su doctorado es de la Universidad Central de Madrid y su licenciatura en la Universidad de Valladolid. Estuvo activo en la política en Puerto Rico, ¿no? En esos años, entre 1880 y en adelante, muy activo. Fue juez, fue abogado, ilustre, en muchísimas instancias. Es un hombre de muchas vivencias políticas y personales que en un sentido me gustaría resaltar y añadir a lo que tú has dicho. Y además es un personaje interesante. Este no es la ocasión obviamente para dedicarnos a hablar completamente de él, pero fue un hombre que, vamos a decir así, vivió y soñó un Puerto Rico previo, la invasión de 1898. Soñó él y lo que representa su clase social, ¿verdad? Y los intereses de entonces, que podía existir aquella Carta Autonómica de 1897, donde de hecho participó del gobierno de la Carta Autonómica. Y vio tronchado eso con la invasión, pero a la vez sobrevivió muy bien, entre comillas, ese cambio de potencia administradora, y de inmediato lo vemos integrado a diferentes estructuras que trae el nuevo régimen, incluyendo su trabajo, y es lo último que voy a decir, fundamental en la fundación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su trabajo fundamental, como lo ha demostrado el doctor Carmelo Delgado Cintrón, en la necesidad de publicar obras jurídicas. Está presente en toda la historia de las primeras 2, 3 revistas jurídicas de Puerto Rico. Y por eso es que esto es un homenaje también a esos intentos del doctor Luis Muñoz Morales, de mirándolos ahora desde este tan avanzado siglo en comparación a cómo él lo veía. Así que de inmediato, háblanos en general de la obra, Joel. Yo voy a ir tratando de llevar poco a poco, ¿verdad? Lo que has escrito en este excelente prólogo. Descríbenos en general en qué consiste el texto, para de ahí partir a los detalles de tu prólogo. Sí, bueno, el libro está organizado en 20 lecciones, 20 capítulos. Está basado en las notas que Luis Muñoz Morales utilizó en el curso de Derecho Constitucional que ofrecía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y cada una de esas lecciones lo que hace es, se enfoca en el estudio de distintos conceptos. Por ejemplo, el concepto de la Constitución en el sentido formal, o de la Constitución en el sentido material, o en diversas teorías acerca, digamos, de la naturaleza de la Constitución o la naturaleza del Estado, o en diversas instituciones, como por ejemplo, no sé, la idea de la protección de los derechos a través de la revisión judicial. Por ejemplo, la primera lección, y esto un poco lo explico en el prólogo así brevemente, examina los conceptos de derecho político. Permíteme que te interrumpa, Joel. Claro. Antes de que entremos en los contenidos de algunos de los volúmenes, me gustaría que explicaras que se tratan de 2 volúmenes, ¿verdad? Claro, dividido en un número de lecciones. Háblanos un poco del formato, de la estructura del libro, porque recuerda que estamos hablando de un libro que está ahí en las bibliotecas, que como decíamos ahorita, nadie mira, nadie busca, y que fue de una importancia tan extraordinaria, y donde se forjaron tantos abogados y abogadas puertorriqueñas a tenor de esas lecciones. Porque estamos hablando de 2 tomos, por ejemplo, no meramente de uno, que recurre decenas. No sé si tienes a la mano o a la vista el número de lecciones que toma él. Porque es que yo quiero un poco, francamente, a mí me fascina el modo de presentar el tema y la historia al final de por qué se decide publicar esto. Pero por tanto, antes de que entregue, eso de por sí me parece de gran mérito. Sí,
Perfecto. Pues como decías, el libro tiene 2 tomos. El primer tomo está dedicado a lo que podríamos llamar la parte dogmática de la Constitución, en donde se estudian, tiene una parte teórica al comienzo, que es una parte muy, muy rica y de la que hablo bastante en el prólogo, y luego estudia y desarrolla la idea de derechos individuales. El segundo tomo del libro se dedica, podríamos decir, a la parte orgánica de la Constitución, a la estructura del Estado, y comienza con una parte también muy rica, extremadamente sofisticada, sobre teoría del Estado. En total, aquí tengo una copia del libro, estaba viendo cuántas, un libro de casi 350, 360 páginas, y en total, como decía anteriormente, tiene 20 lecciones. Les voy a leer acá, no sé, voy a referirme aquí brevemente para darles una idea del contenido de la segunda parte, que es la que el prólogo que yo escribí es sobre el primer tomo. Pero, por ejemplo, digamos, en la lección 15 está dedicada a la función de las cámaras legislativas. Es decir, la lección 16 es acerca del Poder Judicial, la lección 17, perdón, acerca del Poder Ejecutivo. Es decir, la parte, como decía anteriormente, este segundo volumen está dedicado a la parte orgánica de la Constitución, es decir, a cómo la Constitución establece y regula los distintos órganos del Estado. El primer tomo, que fue el que yo prologué, comienza, y acá le voy a también hacer lo mismo que hice anteriormente, referirme al contenido de alguna de las secciones, simplemente para dar una idea. Por ejemplo, la lección 1, como decir, creo que mencioné esto, derecho público, la idea de derecho político, la idea de derecho constitucional. Luego hay una lección que se dedica a estudiar el concepto de constitución y las distintas concepciones de lo que es una constitución. Luego los derechos individuales. Hay 2 lecciones, una comparada y teórica, en donde se examina la evolución histórica de la noción de derecho individual a través del tiempo, empezando con la Carta de Derechos inglesa. Y luego entra un estudio más, digamos, técnico acerca de distintos derechos constitucionales específicos. Así que me parece que es una obra completa, una obra que, a pesar de que se publicó en el 1949 y a pesar de estar basada en un curso que se ofreció, me parece que debería tener el estatus de un libro así obligado, que yo, por ejemplo, cuando lo leí, porque yo la primera vez que leo el libro es para prologarlo, ya me sentí como un poco de vergüenza de que nunca lo hubiese leído, siendo yo puertorriqueño, habiendo estudiado en la Universidad de Puerto Rico. Así que, como decías, Carlos, es un libro que está ahí en la biblioteca, pero ya no se lee, pero debería leerse. Me parece que yo creo que ofrece una base excelente, como es algo así como un prederecho constitucional. Antes de entrar al estudio del derecho constitucional, como lo estudiamos hoy día en la facultad, yo creo que es importantísimo exponerse al tipo de discusión que caracteriza a los 2 tomos del libro. Y mencionas en tu prólogo, además de referirme a obviamente incluyes lo que acabas de mencionar, y es un poco la tesis central de lo que estableces en tu prólogo, de que un estudiante de Derecho o un jurista de este siglo y en estos tiempos, cuando se pone a examinar ese texto de Luis Muñoz Morales, que he escuchado que alguna vez quizás había escrito pero nunca lo había visto, le va a parecer poco usual. Y mencionas 3 razones para ello en tu prólogo, ¿verdad? Mencionas poco usual en el método, poco usual en el tema, poco usual en las fuentes. Y al final, como quiera, vas a concluir que te parece algo muy, muy, muy útil. ¿Qué te parece si empezamos un poco a expandir un poco más
cuando hablas de que te parece que es poco usual en el método. De hecho, en un momento dado, y lo mencionas en tu prólogo, él hace la afirmación, a mí me parece verlo en el salón de clase, que él lo que quiere es salirse de la casuística, evidentemente, que es lo que se ha enfrentado mientras los años que lleva enseñando derecho constitucional y que él lo ha ido superando. Él sí quiere salir de eso. Y ahorita vamos a comentar un poco sobre eso porque todavía en las escuelas de derecho en Puerto Rico todas nos hemos salido nos hemos salido de todos menos la casuística. Lo único que hacemos fundamentalmente es casuística. Eso lo vamos a dejar para el final en forma de crítica y de autocrítica. Coméntenos un poco sobre cuando hablas un poco de por qué es que va a aparecer inusual, pero y sin embargo muy útil el tema del método. ¿Cuál es ese método que él utiliza en su proceso? Sí, no, tiene razón, me parece que la frase que él utiliza es que la manera que él aborda el derecho constitucional es algo así como una alternativa a lo que él llama el rutinario casuismo, que caracterizaba en su época, y yo creo que todavía en la nuestra, al estudio del derecho. Y el método que utiliza, o sea, no es un libro, como se sugería anteriormente, no es un libro de casos, se discuten casos y se hace referencia a casos en algunos momentos del libro, sí, pero el método que se utiliza es totalmente distinto al método tradicional que caracteriza el estudio del derecho constitucional, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, en Canadá, donde estudié, también se estudiaba el derecho constitucional de esa manera, y acá en Nueva Zelanda, hasta cierto punto, se hace lo mismo con el estudio del derecho público. Es decir, algo así, se introduce a un tema y luego se leen los casos que desarrollan ese tema o concepto, a veces se contrapone un caso con otro para exponer a los estudiantes a distintas maneras de abordar el mismo problema. En algunos casos se leen, y no sé si ese es, por lo menos cuando yo estudiaba, no se hacía en Puerto Rico, pero se hace acá, se leen casos de otras jurisdicciones sobre el mismo tema para compararlos y demás. Pero el método del curso que quedó reflejado en el libro de Muñoz Morales era muy, muy, muy distinto. Lo que él hacía era, primero, cuando presentaba un concepto, digamos, el concepto de derecho constitucional, por ejemplo, que de por sí ya ahí hay una novedad, ¿verdad? Porque normalmente cuando estudiamos derecho constitucional, yo creo que le dedicamos muy poco tiempo a pensar qué es el derecho constitucional. Por supuesto, al principio se habla, bueno, el derecho constitucional estudia, no sé, se harán algunas declaraciones así generales sobre qué es el derecho constitucional, pero rara vez yo creo que nos sentamos a pensar y a discutir de manera seria qué es realmente y qué cubre realmente el derecho constitucional. Eso de por sí me parece una novedad, pero lo que él hace es que toma, digamos, el concepto de derecho constitucional, por ejemplo, lo discute de manera abstracta, haciendo referencia no solo a autores de su época, sino a autoridades clásicas. Por ejemplo, se refiere a Aristóteles, a Platón, a la noción, a la manera en que la noción de constitución se ha ido modificando a través del tiempo, y por lo tanto lo que entendemos como derecho constitucional hoy no es quizás lo mismo que entendíamos en el pasado. Y luego de hacer ese análisis histórico conceptual de la idea que esté discutiendo, lo que hace es entonces recurrir un poco al derecho comparado y decir, bueno, este es el concepto de derecho constitucional que hemos recibido, estas son sus características esenciales, y ahora veamos cómo se entiende el mismo en el caso, en distintas jurisdicciones. Entonces ahí, por ejemplo, discute a juristas puertorriqueños, a juristas estadounidenses, pero también a juristas españoles, alemanes, franceses. Y luego lo que hace es que, luego de hacer digamos, ver
mirar el concepto o el tema que discute desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva conceptual, y ver cómo se desarrolló históricamente dentro de distintas jurisdicciones. Entonces entra a un estudio más específico, comparado, que ya incluye jurisdicciones que o sea, va mucho más allá, digamos, de las jurisdicciones que él conoce de manera más profunda, sino que empieza, digamos, a mirar la manera en que opera el concepto en países, por ejemplo, como Turquía, Checoslovaquia, Yugoslavia, es decir, países que en su época, me imagino, le interesaban, discute mucho, por ejemplo, la Unión Soviética, Polonia, pero también Irlanda, China. Es decir, la discusión es tan rica que incluye el estudio de jurisdicciones que hoy día, inclusive hoy día, rara vez estudiamos y ni siquiera tenemos en cuenta cuando pensamos, por ejemplo, en la idea de derechos individuales o en la idea de derecho constitucional. Por ejemplo, una discusión acerca de la noción de derechos individuales en China, por ejemplo, hoy día todavía resultaría un poco sorprendente en un curso de derecho constitucional, digamos en Nueva Zelanda o en Puerto Rico, pero ya Muñoz Morales en el 1900, en la década de los 40 ya estaba haciendo eso en su curso. Sí, y eso a mí me parece, y hablas un poco de ello también, a mí me parece de alguna manera indispensable quizás rescatar algunas de esos enfoques en el método, ¿verdad? Sobre todo en la educación jurídica en Puerto Rico. Porque no estamos hablando de como a veces hacemos en las primeras 1, 2, 3 clases del curso de Derecho Constitucional en Puerto Rico, de los antecedentes del Derecho Constitucional, que es el Derecho Constitucional, sino estamos hablando de constitucionalismo. Estamos hablando de, bueno, lo que en otros cursos de América Latina y en Europa pues se conoce como constitucionalismo, lo que tú llamas derecho político. Un poco quizás es la gran ausencia de lo que tenemos hoy día en los cursos de derecho constitucional en Puerto Rico. Y haces un comentario cuando reflexionas sobre ese método y sobre los temas que va tratando dentro de su método, y un poco también el tercero de los elementos que mencionas ahí, las fuentes que aludiste a ellos, y alude, y mencionaste brevemente algo al principio, el contenido interdisciplinario que todo esto conlleva. Tú mencionas, por ejemplo, como evidentemente exponía a sus estudiantes a la filosofía básica, a las ciencias políticas, a la historia, un poco reflexiona sobre Juana María de Hostos y la manera que ese es el otro constitucionalista que tenemos un poco ahí, que sabemos que existe, pero que lo tenemos ahí en los anaqueles, y salvo el esfuerzo que hizo la escuela Juana María de Hostos de Mayagüez por rescatar todo un método de estudio, pues permanece ahí. Pero lo cierto es, me parece, y me gustaría que comentaras un poco sobre eso, y así seguimos comentando sobre unos temas puntuales del libro, que lo que apunta es a lo que quizás, y tú mencionas que haría falta en Puerto Rico, yo no sé si como electiva o como qué, un curso de derecho político antes de estudiar derecho constitucional. Y aquí estamos obviamente en el campo de un poco de la ilusión. Y te digo de la ilusión, Joel, no porque haga falta, porque si algo le hace falta a todos los que estudiamos derecho constitucional y al estudio del derecho en Puerto Rico, es profundizar sobre estos temas, las bases filosóficas e históricas de lo que estamos enseñando, y dedicarle mucho tiempo. Pues la presión que tenemos, sobre todo en Puerto Rico y en Estados Unidos, por una cosa que se llama reválida, ¿verdad? Reválida. Que me hubiese encantado conocer alguna reflexión, pues no creo que exista, sobre los años de él como decano. Claro, son años donde la reválida no se ejercía ni se practicaba como ahora, pero evidentemente don Luis seguía enseñando el curso como siendo y formando grandes abogados y abogadas. ¿Qué te parece reacción a lo que te acabo de comentar y que tú lo dices en tu libro, en tu exposición? Sí,
Sí, o sea, es un tema que me interesa muchísimo. Y en el cual empecé a pensar un poco luego de comenzar a enseñar derecho público acá en Nueva Zelanda. Acá el derecho público, acá no hay un curso, digamos, de derecho constitucional, por lo menos en la facultad donde yo enseño, y me parece que en ninguna de las otras facultades tampoco, sino un curso de derecho público que incluye lo que nosotros llamaríamos derecho constitucional, pero por supuesto en el contexto de una constitución no escrita, pero también incluye derecho administrativo. Pero una de las cosas que siempre que se hace, digamos, en ese curso es que al comienzo hay, como señalaba anteriormente, hay una serie de lecturas así generales sobre la idea de derecho público y demás. Eh, pero, pero mientras comenzaba, la primera vez que comencé a enseñar ese curso, lo empecé a enseñar de la manera que siempre se enseñaba acá. Estaba escribiendo, trabajando en un libro que incluía o que me requirió leer muchos textos de derecho constitucional o de derecho político del siglo XIX. Y lo que me sorprendía era la manera que, digamos, está un poco reflejada en los dos tomos de Muñoz Morales, la manera en que se estudiaba el derecho constitucional y de una manera algo así como que uno no lo podía separar del estudio del derecho político, del estudio de las diversas formas de gobierno, del estudio de la noción de soberanía, de la noción de poder constituyente que mencionaba al comienzo, del estudio del principio de separación de poderes, de la noción de Estado de Derecho, del rol de los partidos políticos en los estados constitucionales. Esos son temas que todavía en algunas jurisdicciones en Europa y en América Latina uno los estudia en la escuela de Derecho, lo cual quizás tiene que ver con el hecho de la manera en que estudiamos Derecho en Puerto Rico y en Estados Unidos, como un grado, o sea, un estudio, se estudia el derecho a nivel graduado y se asume que los estudiantes ya habrán recibido, me imagino que esta será la lógica, ya habrán recibido una educación liberal, ya habrán estudiado estos temas en sus diferentes disciplinas como parte de esa educación liberal que recibimos o que se supone que uno reciba en los primeros años de estudios universitarios, y luego cuando uno llega a la Facultad de Derecho ya el enfoque es precisamente en la parte más técnica del derecho para luego poder entonces revalidar y practicar la profesión. Pero a mí me parecería que eso no funciona así en la práctica, porque no todo el mundo, digamos, está expuesto a estos conceptos en el grado, en sus estudios de pregrado. Y por eso sugería en el prólogo que una de las cosas que, o sea, una de las preocupaciones que me surgió de las ideas que me surgieron al leer la obra de Muñoz Morales, que leía a la misma vez que leía estos otros textos, era que lo ideal sería que antes de tomar el curso de Derecho Constitucional, y quizás junto a un curso de introducción al derecho, donde se estudia, digamos, el concepto de derecho, el concepto de ley, la manera en que se ha desarrollado la idea de derecho históricamente, pero junto a ese curso, que hubiese un curso de derecho político, aunque sea quizás de manera electiva, idealmente como requisito al estudio del derecho constitucional, como decía anteriormente, y que se expongan a los estudiantes a esos conceptos que de alguna manera están muy presentes o sea, porque lo interesante de esto es que tú decías anteriormente que Muñoz Morales quizás antes había enseñado el derecho constitucional como se enseñaba, es decir, a través del estudio de casos, pero lo interesante es que Muñoz Morales conocía todos estos conceptos, quizás no los enseñaba, pero los conocía, y por eso era que probablemente era un profesor excelente, porque el profesor de Derecho Constitucional ha estudiado estas cosas, pero digamos no las enseña, sino que están ahí en el trasfondo. Y me parece que cuando los estudiantes de Derecho son expuestos al derecho constitucional sin tener ese trasfondo, yo creo que ahí se crea una situación en donde no se está formando a un jurista, digamos, de la manera que se podría formar. Yo, por ejemplo,
he escrito mucho sobre la teoría del poder constituyente. Y te soy honesto si te digo que yo nunca, mientras estuve estudiando Derecho, ni cuando estudié bachillerato tampoco, que mi bachillerato fue en Ciencia Política, nunca había escuchado la frase poder constituyente. O sea, yo no sabía qué era eso. Yo vine a saber de eso en Canadá, en el doctorado. Pero sin embargo, cuando uno ve un libro de Derecho Constitucional, no solamente del siglo XIX, del siglo XX también, en España, en Alemania, el primer capítulo es acerca del poder constituyente, porque lo primero que tenemos, si vamos a estudiar una constitución, tenemos que entender por qué es que existe la constitución, por qué es que alguien puede decir, esta es la constitución del Estado. Porque si no entendemos eso, de alguna manera nuestra formación es incompleta, porque bueno, sabemos que una ley es válida porque se creó de acuerdo a los procesos establecidos en la Constitución, pero ¿por qué la Constitución es válida? En Puerto Rico quizás el problema que tenemos es que la explicación de por qué la Constitución es válida no tiene que ver con la teoría del poder constituyente, tiene que ver, es válida porque se adoptó conforme a una autorización de la legislatura de otro país, y quizás eso está conectado a la manera en que estudiamos el derecho constitucional en Puerto Rico. Pero yo creo que una de las cosas que hace el libro de Muñoz Morales, y una de las cosas que creo en mí, fue esa urgencia de la necesidad de moverse a un enfoque distinto al estudio del derecho constitucional. Me parece fascinante e importante la reflexión que haces y lo que dices. Y comparto contigo una vivencia también personal sobre ese tema, porque yo estudié Derecho entre los años 75 al 78, cuyo método era esencialmente como el que tú dices, y tuve unos maestros extraordinarios, como fue mi maestro de siempre, don Ramón Serrano Genes. Pero hay unos temas que escapaban a aquella estructura, aquel curso, que sin duda están aquí. Y cuando reflexionas sobre tu exposición al poder constituyente en Canadá, como de hecho eso ha marcado tu vida profesional, que le has dedicado a estudiar ese tema, y eres ya una autoridad mundial sobre ese tema, me ha recordado mis encuentros intelectuales, un poco en el salón de clase y en conferencias, con un constitucionalista español a quien quise mucho, fallecido, que tú sabes quién es, que es el doctor Pedro de Vega. El doctor de Vega, en su famoso ensayo, la problemática del poder constituyente, que reflexiona sobre todo esto. Cuando yo hablaba sobre esos temas con el doctor de Vega, y él venía a dar clases en Puerto Rico, nosotros lo trajimos al programa doctoral y se exponía a estudiantes puertorriqueños, le parecía incomprensible que tuviese allí un estudiante que no tuviese el fondo básico mínimo de lo que él iba a hablar. Mínimo. Que a mí me daba muchísima vergüenza, porque muchos de ellos habían sido estudiantes míos, habían sido estudiantes de otras facultades, e iban a iniciar muchas veces algunos de ellos un estudio de maestría o de doctorado. No hay una formación en teoría del derecho, no hay una formación en teoría política, en derecho político. Entonces temas como ese, el poder constituyente, tan fundamental para entender la problemática en Puerto Rico, la problemática de la soberanía y subordinación colonial. Por ejemplo, Joel, cada vez que sale el tema, como en estos días, de que hay que reformar o enmendar, o qué es lo que hay que hacer con la Constitución, que hace poco la Asamblea Legislativa se lembró un simposio sobre eso, era fascinante que había que comenzar explicando, porque nadie quería recordarlo, que no es cuestión de hacer una enumeración de todas las enmiendas que le hacen falta a la Constitución, sino darse cuenta de lo que eso implica en Puerto Rico, que no se está enmendando primero ninguna Constitución, porque eso es una ley sin minimizar el esfuerzo de toda una generación, pues yo no lo voy a hacer, pero no es una Constitución propiamente hablando, porque nunca se ha podido convocar al poder constituyente. Pero esa noción de que Puerto Rico, por ejemplo, nunca ha podido convocar su poder constituyente, pues no está en estos cursos de derecho, no estaba. Hace tiempo algunos lo estamos repasando. Y yo creo que un poco la razón es media subversiva o política, ¿verdad? Porque ayuda a cuestionarse lo esencial del régimen. Entonces, pero es interesante porque don Luis Muñoz Morales, sin hablar de poder constituyente propiamente hablando, como estamos hablando quizás tú y yo ahora, los cimientos de todo eso, los filósofos políticos que sentaron las bases para todo esto, que tú los mencionas muy bien en tus textos y en tus libros,
y que los mencionas algunos de ellos aquí, pues los rescataste, que te tiene que haber fascinado cómo este señor había pensado sobre alguna de estas cosas, pues están ahí y los enseñaba. Eh, Hay una dimensión sociológica realista de este libro que a mí me parece importante. Voy a comentarte, Joel, que el segundo tomo, que no es el que estamos obviamente reseñando aquí, pero el segundo tomo, porque esto es una obra de 2 tomos, que tiene 29 lecciones más, este tiene 20, tiene 29 lecciones más. Es que uno se va enterando de que estas lecciones se publican en el 49, yo creo que un poco porque sus estudiantes ya graduaron, lo obligaron a un señor que se preocupaba tanto por publicar, a que esas cosas que él repartía, presumo yo, en el salón de clases, sus lecciones en mimeógrafo, ¿okay?, se incorporaran en forma de un libro. Y ese segundo tomo incluye la lista de todos los que fueron sus estudiantes en la Escuela de Derecho de la UPR. Y cuando tú examinas algunos de los nombres de los que fueron sus estudiantes y cómo impactaron toda una generación dentro del régimen colonial en Puerto Rico, y estamos hablando, por ejemplo, de 2 que fueron jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, don Jorge Díaz Cruz y Carlos Víctor Dávila, están como suscribiendo ese tomo como en homenaje a quien fue mi maestro. Uno dice, caramba, pero qué responsabilidad tan extraordinaria el que ha tenido la academia de rescatar por lo que vale, porque como tú bien dices, lo importante de eso es el recordatorio, eh, bueno, de una cosa que se hizo. Y tú comentas un poco en tu prólogo y dices la importancia de darnos cuenta que una gran parte del camino la recorrió don Luis Muñoz Morales, y lo que queda un poco es quizás rescatar algunos de estos conceptos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, no, estoy o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que no solamente en Puerto Rico, sino en general, en las distintas jurisdicciones con las que estoy familiarizado y en la literatura académica, en términos generales, hay como una tendencia a, digamos, a reinventar la rueda y a presentar ideas como nuevas, quizás a veces en el contexto académico por la presión de publicar y por tratar de decir algo nuevo. Pero cuando uno lee a un autor como Muñoz Morales, se da cuenta de que las mismas ideas que hoy se presentan como novedosas estaban allí, muchas veces formuladas de una manera, con una claridad mucho más precisa que la que vemos hoy día. Entonces, un poco reflexionaba sobre eso en el prólogo, porque no es que si quisiéramos transformar la enseñanza del derecho constitucional en Puerto Rico, no es que tendríamos que empezar desde cero. O sea, ya está ahí Muñoz Morales, y así como Muñoz Morales, estoy seguro que hay otros textos que también están todavía por rescatarse. Yo, por ejemplo, ese texto de 1949, yo creo que todavía, o sea, yo me atrevería a asignárselo a un estudiante de derecho, porque creo que o sea, le daría provee una introducción excelente a los fundamentos básicos del derecho constitucional. Y eso, o sea, igual ese libro de 1949, hay libros del siglo XIX que también lo hacen, pero el hecho de que ese libro haya sido preparado en Puerto Rico y que haga referencia a la realidad puertorriqueña pre-1952, que es un poco lo que decíamos anteriormente, que, o sea, no solamente ofrece esos fundamentos, sino que abre esa ventana a un momento en el ordenamiento jurídico, en el contexto del derecho público, que yo creo que ha sido como un poco, se ha desaparecido del mapa desde que se creó el Estado Libre Asociado. Es decir, había una idea de derecho constitucional antes de que existiera la Constitución del Estado Libre Asociado, precisamente por lo que decía anteriormente, porque en realidad la Constitución de Puerto Rico es otra cosa, no es la Constitución o el documento que se redactó en 1952. Entonces, eso es un punto, yo creo que o sea, lecciones de derecho constitucional en un momento en donde todavía no existía el documento que llamamos Constitución del Estado Libre Asociado. Eso solo
debería crear una curiosidad para entender, bueno, a qué es lo que le llamaban derecho constitucional en Puerto Rico antes de 1952, y eso yo creo que lo que refleja es, o sea, lo que provee es un entendimiento así mucho más abarcador, mucho más rico de lo que hacemos cuando decimos estoy estudiando derecho constitucional. Parece tremendo, de una manera de ir quizás cerrando los minutos que nos hemos asignado para este prólogo. Las lecciones de Derecho Constitucional del doctor Luis Muñoz Morales y el prólogo al volumen 1 del doctor Joel Colón Ríos. A su vez lo que nos plantea es tratar de entender la lección detrás de la lección, ¿verdad? Sobre todo interpretada en el 2021. Don Luis Muñoz Morales fallece casi, y al final de su tomo 2 comenta un poco la aprobación de la ley del gobernador electivo en 1947 y lo que eso aparentemente prometía para Puerto Rico en el futuro. Es un hombre que se tiene que haber visto en un momento de su encrucijada histórica, política y como constitucionalista muy fascinante, sobre todo si hubiera habido lo que eventualmente pasó en los próximos 70 años, porque yo me identifico mucho con esa problemática del doctor, porque él fallece en el 49, como sabe, nace la Constitución de Puerto Rico en el 52, la que nos autorizó el Congreso, y en el 52 pasa algo importante también, que es que nazco yo. O sea, que para mí los 70 años de la Constitución de Puerto Rico son los 70 años de reflexionar qué es lo que ha pasado en estos últimos 70 años. Y uno se ha dado para darse cuenta que detrás de ese trabajo de Luis Muñoz Morales hay una lección muy importante de las lecciones a los orígenes que tenemos que ir, de lo que es realmente o debe ser una constitución, para qué nos sirve, que no es meramente piloto automático en una sociedad, sino que es el reflejo, ¿verdad? Es la autorización de la voluntad original de un pueblo en el ejercicio de su soberanía, se constituye obviamente para fines superiores. Así que vamos a culminar con una invitación a los que nos han escuchado para que se familiaricen con esa obra. Hay mucho que aprender de las lecciones de don Luis Muñoz Morales, y un agradecimiento muy grande al doctor Joel Colón Ríos por inspirarnos, por darle sabor otra vez y volver a este importante texto. Te dejo la última palabra a ti, Joel. No, muchas gracias, Carlos, por la conversación. Un gran placer para mí y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, y nuevamente gracias a la academia y a su presidente no solo por la invitación, sino por la iniciativa de rescatar y hacer eso accesible todos estos textos. Muchas gracias, espero verlos en algún momento en persona en el futuro cercano.